Muy bien, vamos a iniciar. En este momento vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder comprender esta clase, de estas clases que estamos tomando cada domingo. Continuamos con los atributos de Dios. Hoy vamos a la clase número 13 y vamos a pedir al Señor que nos pueda ayudar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos tantas gracias por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, en este lugar. Ahora que vamos a tomar esta clase, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender, a comprender cada uno de los atributos, Señor, que estamos estudiando, Señor, a través de estas clases, y que tú puedas revelarte a nuestras vidas y que la revelación que des a nuestras vidas nos transforme cada vez más a tu imagen, Señor. Nos hagas hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, que te conozcan a ti, Señor, porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Señor, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con la clase número 13, los atributos de Dios. Hoy vamos a comenzar con los atributos morales. Ya vimos hemos explicado dentro de los atributos comunicables de Dios, lo hemos dividido en 5 partes: atributos que describen el ser de Dios, que ya los vimos; atributos mentales, que lo terminamos la clase anterior, y a partir de hoy vamos con esta siguiente subdivisión: atributos morales. Y dentro de los atributos morales vamos a estar viendo la bondad de Dios, el amor, la santidad de Dios, la justicia, celos y la ira de Dios. Y vamos a comenzar en este momento con el atributo de la bondad de Dios. Vamos a ver lo que es la bondad de Dios. Muy bien. ¿Qué es bueno? ¿Alguien me podría decir, así en términos generales, qué entiende por bueno? ¿Qué entiendes por bueno? Aquello que no es malo, pero ¿en qué sentido es bueno lo bueno? ¿Qué entiendes por bueno? O sea, algo que aporta una utilidad, algo que sirve. ¿Para ti qué es bueno? Ok. Bueno, normalmente nosotros lo entendemos así como lo han expresado, tiene que ver con algo que aporta un beneficio, aporta una utilidad. El diccionario de la Real Academia básicamente define lo bueno como aquello que es útil y a propósito para algo, aquello que es apetecible, aquello que es agradable, que es divertido. Entonces, en este sentido, lo bueno, nosotros podemos ver que la definición secular de lo que es bueno se centra totalmente en la persona. Ah, es bueno si me es útil, es bueno si me sirve para algo, es bueno si me produce placer, algo agradable, algo divertido, etcétera. Entonces, eso nosotros lo estamos entendiendo, nosotros de manera secular lo digo, no a una definición bíblica, lo entendemos y está centrado, perdón, en la persona. Lo bueno se centra en la persona, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a estudiar el atributo de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, y lo bueno realmente no se centra en la persona. Cuando hablamos de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, no se va a centrar nada en la persona en absoluto, no tiene que ver nada en cuanto a la persona. Lo bueno es aquello que es digno de aprobación. Decían hace un momento que lo bueno es aquello que no es malo, ¿sí? Y es decir, aquello que es malo es aquello que merece reprobación, aquello que merece repudio, aquello que merece una aversión, porque no es algo que se espera, no es algo que se debe de realizar. Entonces, entendemos, creo, esa idea de lo bueno. Lo bueno es esencialmente aquello que es digno de aprobación, ¿sí? Ahora, ¿aprobación de qué? Bueno, ya vimos que no es aprobación obviamente del hombre, porque el hombre es un ser creado. Y el hombre, al ser un ser creado, al ser uno más, un partícipe más
dentro de toda la creación de Dios, el hombre no tiene la capacidad para aprobar o desaprobar lo bueno. Cada persona pudiera decir, para mí esto es bueno, para mí esto no es bueno, etcétera, pero ellos, al ser seres creados, no tienen esa capacidad para aprobar o desaprobar, no tienen esa capacidad para tener ese elemento de autoridad y poder definir lo que realmente es bueno, ¿sí? La bondad de Dios la vamos a definir para efectos de esta clase de la siguiente forma: Dios es la norma suprema de lo bueno, y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Nuevamente, Dios es la norma suprema de lo bueno, y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación, ¿sí? Vamos a ir desglosando esta definición para ir tratando de entender la bondad de Dios. Esta sería el atributo de la bondad de Dios, primera parte. Vamos a dejar otra parte para el siguiente domingo. Lucas 18:19 nos dice, Jesús les dijo, ¿por qué me llaman bueno? Y luego dice Jesús, ninguno hay bueno sino solo Dios. Y presenta el Señor Jesucristo a Dios bajo este atributo y lo define como que solamente Dios es el único bueno. Y el Señor Jesús entonces está afirmando, Dios es bueno, o Dios es lo bueno, ¿sí? Dios es bondad, la bondad es Dios, Dios es la bondad. Dios es lo bueno, lo está presentando el Señor Jesucristo. Ahora, esta afirmación que está presentando el Señor Jesús en esta declaración en Lucas 18:19, Dios es lo bueno, teológicamente nos va a aportar dos grandes verdades. La primera verdad es la verdad que se conoce como fons omnium, que significa Dios la fuente de todo bien. Dios, al ser lo bueno, Dios es la fuente de todo bien. Y Dios, al ser lo bueno, ¿sí? También viene lo que los teólogos llaman como el summum bonum, que Dios es el supremo bien para todas las criaturas, ¿sí? Y entonces, de aquí nosotros vamos a derivar dos grandes verdades. Número uno, Dios es bueno, y de aquí se deriva que Dios entonces, al ser bueno, al ser bondad, Dios es la fuente de todo bien. Todo lo bueno entonces surge a partir de Dios, todo lo bueno se produce en Dios porque Dios es bueno, todo lo bueno que existe deriva de Dios porque Dios es bueno, porque Dios es la fuente de todo bien. Y después, la segunda verdad, Dios es el supremo bien para todas las criaturas. Entonces, esto nos arroja dos grandes ideas de la bondad, de lo que es bueno. En primera instancia, Dios es la fuente de todo lo bueno y Dios es el bien supremo para todas las criaturas, ¿sí? Entonces, vamos a ver en esta definición, Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que es Dios y hace Dios es digno de aprobación. Vamos a ver en esta definición, vamos a comenzar con la primera realidad, lo que Dios es. Dios es bueno, ¿sí? Sacando de esta definición de que Dios es esencialmente entonces bondad, que la bondad, que lo bueno es Dios mismo. Y vamos a tratar de entender esto. Bueno, Dios entonces es bueno. ¿Cómo lo entendemos? Desde el punto de vista de que Dios es la fuente de todo bien, de que todo el bien, de que todo el bien que acontezca en el mundo, todo el bien que te acontece a ti, todo el bien, todas las bondades que tenemos en el universo de Dios, Dios es la fuente, ¿sí? Y la segunda verdad, que Dios es el supremo bien para todas las criaturas, es decir, que todas las criaturas, obviamente, tenemos necesidades, pero las necesidades se van a cubrir de una manera suprema a través de lo que es bueno. Es bueno que comamos, es bueno que vistamos, es bueno que tengamos un trabajo, etcétera. Eso satisface nuestras necesidades, pero lo que va a satisfacer de manera suprema, de manera grandiosa nuestras necesidades es Dios, porque Dios es el supremo bien para todas las criaturas, por cuanto Él es bueno, ¿sí? Y este punto, Dios la fuente de todo bien y Dios el supremo bien para todas las criaturas,
nos aporta esta idea de la esencia y del hacer de Dios, de lo que es Dios, del ser de Dios y el hacer de Dios. Es decir, Dios es bueno y Dios es supremo bien para todas las criaturas. Ser y hacer de este atributo se está derivando estos aspectos, ¿sí? Entonces, Dios es lo bueno. Hemos entonces visto en esta clase estas verdades. Dios es lo bueno, Dios es bueno, ¿sí? Dios es la fuente de todo bien, Dios es el supremo bien. Y entonces, en este sentido, Dios, al ser bueno, esencialmente bueno, ser bueno, no en el sentido de que Dios es lo bueno, en el sentido de, Dios tiene algunos momentos, algunos aspectos de bondad, sino que Él es la bondad misma. En ese sentido es como estamos diciendo, es lo bueno. Dios como fuente de todo bien, como supremo bien para todas sus criaturas, en esa bondad Dios es movido a mostrar precisamente ese atributo, el atributo de la bondad, a sus criaturas, ¿sí? No, por eso les estaba explicando, este atributo nos deja ver un aspecto del ser y un aspecto del hacer, ¿sí? Por cuanto Dios es bueno, entonces Dios va a mostrar su bondad a sus criaturas, ¿sí? Dice el Salmo 145:9. Bueno es el Señor para con todos. Bueno, ahí está el atributo de la bondad de Dios. Dios es bueno para con todos. Ahora, vean cómo dice la Biblia, ¿sí? Porque más adelante vamos a entrar a un punto que ha sido un punto de confusión. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios es bueno, que Dios es bondadoso para con todos y que sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces, bondad y misericordia de Dios se da para todos, ¿sí? Luego, ¿de qué manera? Dice el Salmo 145, 15 y 16, una manera muy práctica de la bondad de Dios mostrada a sus criaturas. Y cuando yo digo criaturas, no necesariamente, de hecho no me estoy refiriendo a sus hijos, sino a sus criaturas. Hablamos de personas que no han rendido sus vidas a Cristo, que viven en incredulidad, en pecado, incluso, etcétera. Dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces, dice el verso 9, Dios es bueno para con todos absolutamente, y a todos Dios les da su comida a su tiempo, ¿sí? Y a todos Dios abre su mano y les colma de bendición a todo ser viviente. Entonces, por la bondad de Dios, lo que la Biblia nos está diciendo en este momento es que por la bondad de Dios, por cuanto Dios es bueno, es lo bueno, es la fuente de todo bien, el supremo bien, Dios se constituye, aunque no lo quieren reconocer las personas, como la fuente de bendición para todo ser viviente. Entonces, si todo ser viviente tiene alimento, tiene un hogar donde dormir, tiene bienes, tiene bendiciones que Dios le ha dado. Todo esto es porque Dios abre su mano y les da bendición a todo ser humano. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque Dios muestra su bondad para con sus criaturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos la bondad de Dios para sus criaturas? Dios cuida de sus criaturas, ¿sí? Ahora, vamos a otro aspecto. Dios es lo bueno, la fuente de todo bien, el supremo bien, y Dios muestra también su bondad a sus criaturas a través de comunicarse con sus criaturas. No es nada más que Dios es bueno, sino que esa bondad de Dios le lleva a poder trascender, a poder trasladar esa bondad, manifestar esa bondad, compartir esa bondad con sus criaturas. Entonces tenemos que Dios, a través de este atributo de la bondad, por cuanto Él es bueno, Él se comunica con sus criaturas, ¿sí? Y en este sentido tenemos que Dios ama a sus criaturas, ¿sí? Ahora, mucha atención con esto. Dios ama a sus criaturas por cuanto Él las ha creado, ¿sí? Son la corona de la creación, el hombre, etcétera y demás. Entonces Dios ama a sus criaturas, pero el amor de Dios no puede encontrar satisfacción en algo que carezca de absoluta perfección.
Y aquí entonces nosotros debemos de entender estos aspectos. Y esto que nosotros vamos a entender va a derribar la idea errónea o exagerada que se tiene de que Dios me ama tanto que Él no quiere pasar una eternidad sin mí, que yo soy tan especial para Él, yo soy demasiado especial y a causa de mí es que Dios envía a su Hijo y Él muere por mí, etcétera. Vamos a ver cómo es la bondad de Dios, el amor de Dios. Dios ama a sus criaturas, pero el amor de Dios no puede encontrar satisfacción en algo que carezca de absoluta perfección. Es decir, en ese sentido, todas las criaturas, todas las criaturas de Dios, todos los hombres no tienen absoluta perfección. Por lo tanto, Dios no puede encontrar satisfacción en ellos. Sin embargo, Dios ama a sus criaturas. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es entonces que ama Dios a sus criaturas? Si Dios no puede amar algo, o sea, el amor de Dios no está basado, no está centrado en la perfección de aquello que está amando, y su creación es imperfecta, ¿cómo es que entonces Dios ama a sus criaturas? Y aquí, bueno, recordemos que es Dios. Dios es, dijo Jesús, ninguno hay bueno sino solo Dios. Dios es bueno. Dios es lo bueno, Dios es la fuente, la fuente suprema de todo lo bueno, y Dios es bueno esencialmente. Entonces, esa bondad de Dios es la que le mueve a comunicarse con sus criaturas y amarlos a ellos, ¿sí? Pero, ¿cómo es que Dios ama a sus criaturas? Bueno, entonces Dios ama a sus criaturas porque Dios ama a causa de sí mismo a sus criaturas. El amor de Dios no está basado en la persona, ¿sí? No está basada en sus criaturas, en su creación, sino que el amor de Dios está basado en Él mismo. Dios ama a causa de Él mismo, porque Él es amor, porque Él es bondad, ¿sí? Dice el teólogo Wayne Grudem, dice, Dios se ama en sus criaturas. Al Dios estar amando a sus criaturas, Dios se está amando ahí en sus criaturas, sus virtudes, las virtudes de Dios mismo, Dios las ve reflejada en sus criaturas y Dios se ama a sí mismo, entonces a través de ellos Dios está amando entonces sus virtudes en cada una de sus criaturas. Y entonces en este sentido es como Dios está amando a sus criaturas, ¿sí? Ahora, Dios ama a sus criaturas y hemos dicho que su amor no puede encontrar satisfacción en algo que carezca de absoluta perfección. Nadie puede hacer algo para que Dios le ame más, le ame, que el amor de Dios esté sustentado en lo que Él haga. Dios no puede encontrar esa satisfacción porque no hay una absoluta perfección en ninguna creación, en ninguna criatura. Pero, ¿qué sucedería si esa criatura permanece en pecado? Y permanece en un pecado totalmente deliberado donde él dice, yo no creo en Dios, es más, yo soy ateo, yo no quiero caminar con Dios, estoy peleado con la idea de Dios, etcétera, y vive de manera constante en el pecado. ¿Qué sucede entonces con esas criaturas? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque aquí estamos hablando de la bondad de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que, o sea, estamos entendiendo, el amor de Dios no se basa en la criatura, en las perfecciones de la criatura, porque no tiene esas perfecciones, se basa en Dios mismo, en los atributos de Dios, en lo que Dios es. Pero ¿qué sucede con aquellos que permanecen en pecado? ¿Sí? ¿Qué sucede? Y hemos escuchado nosotros que esta frase, que Dios aborrece el pecado. Y hemos escuchado también nosotros la frase de que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, ¿sí? Ahora, nosotros debemos de tener mucho cuidado al manifestar esta idea o entender esta idea, ¿sí? Porque algunos dicen es que la Biblia sostiene que Dios aborrece tanto al pecado como al pecador, ¿sí? Y entonces se presenta a un Dios que es un Dios en una ira suprema, aborreciendo al pecador, y normalmente se malinterpreta esta idea y se tiene entonces la concepción de un Dios feroz, de un Dios agresivo que está aborreciendo
al pecador, ¿sí? Pero aquí vamos a entender, es en este salmo en uno de los que se apoyan para decir Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador, ¿sí? Vamos a ver, es el Salmo 5:5, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿sí? Y el texto nos está diciendo que Dios tiene un aborrecimiento por los que hacen iniquidad, es decir, Dios tiene un aborrecimiento tanto por el pecado como por el pecador, ¿sí? Y en este sentido, nosotros debemos de ser muy cuidadosos porque cuando se presenta esta verdad, normalmente se presenta, como les digo, en una tesitura de que Dios es un Dios totalmente agresivo, un Dios incluso salvaje, que está aborreciendo a todos los que hacen iniquidad y que está aborreciendo de una manera, entendiendo el aborrecer como nosotros lo entendemos en nuestra propia gramática, ¿sí? Por eso vamos a ver, Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿sí? Pero ahora necesitamos nosotros detenernos un poco y entender cómo es que estamos entendiendo el término aborrecer. ¿Cómo estamos nosotros entendiendo el aborrecer? Vamos nosotros a leer nuevamente. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿sí? Ahora, la palabra aborreces o aborrecer viene del hebreo sané, que significa enemistad, odio o aversión, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que el Salmo 5:5 nos está diciendo es que Dios tiene enemistad, tiene odio, tiene aversión contra, dice el texto, los que hacen iniquidad, ¿sí? Y aquí nosotros entonces estamos entendiendo que esa enemistad, que ese odio, esa aversión que Dios tiene contra los pecadores es a causa del pecado, porque el pecado Dios no puede tolerarlo, el pecado es enemigo de Dios, el pecado es contra Dios. Entonces, en este sentido, estamos entendiendo que Dios entonces dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, tienes enemistad, tienes odio, tienes aversión hacia los que hacen iniquidad, ¿sí? Y en este sentido, entonces nosotros estamos entendiendo que este aborrecimiento de Dios tiene que ver con la santidad de Dios, tiene que ver con los atributos de Dios y no es un aborrecer humano, ¿sí? Porque el problema es que cuando nosotros entendemos un aborrecer humano, nosotros entendemos, Dios entonces aborrece como también nosotros aborrecemos. No, el aborrecer del hombre es un aborrecer pecaminoso, un aborrecer sustentado en su egoísmo, en su venganza, etcétera. Pero el aborrecer, el sané de Dios, es una enemistad, odio y aversión contra aquellos que hacen iniquidad, y esto entonces nos lleva a la idea de que Dios aborrece, está en enemistad, en odio, en aversión, y que Dios aborrece entonces en ese sentido tanto al pecador como sus acciones, ¿sí? Pero ahora necesitamos nosotros entender, es un aborrecimiento, es una enemistad santa, un odio santo, una aversión santa en relación a las acciones que está ejecutando el pecador, ¿sí? Y aquí se liga pecador con sus pecados. Entonces, no hay tal situación de que el diablo me dijo que lo hiciera, de que no quería hacerlo, no. Todo pecado que se hace tiene una acción que es el pecado mismo y tiene un autor que es el pecador, y Dios está en enemistad tanto con el pecador como con el grado del pecado que él ha cometido. En este sentido, necesitamos nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparece entonces, aborreces a todos los que hacen iniquidad, ¿sí? Pero hay algunos que cuando hablan de esta verdad, lo presentan de una manera tan categórica, tan profunda, que incluso hermenéuticamente viene a ser incongruente con el resto de la Biblia, ¿sí? Yo he escuchado muchos predicadores que dicen, no, no, Dios aborrece a todos los pecadores, aborrece tanto al pecador como al pecado, pero lo dicen de una manera tan aguda y de una manera tan fuerte
que dejan sin salida al hombre. Pero más que dejar sin salida al hombre, dejan o ponen este atributo de Dios como que este atributo encierra o desvanece los demás atributos de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad, a todos los pecadores, pecador y sus pecados. Pero después Romanos 2:4 nos presenta la bondad de Dios. Y dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, es decir, su bondad, Dios es bueno, te guía al arrepentimiento. Y entonces aquí tenemos estas dos verdades. Sí, ciertamente Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, pero entendamos el término aborreces desde el término santo, desde el término bíblico hebreo, ¿sí? Entendamos, Dios está enemistado, está distanciado, odia el pecado, no lo puede ver. En ese sentido es el aborrecimiento de Dios. Pero Dios aborrece el pecado como uno de sus atributos, la santidad que vamos a ver más adelante, etcétera, ¿sí? Pero Dios sigue siendo bueno y su bondad, dice Romanos 2:4, guía al arrepentimiento a aquellos, aquí, a ver, espero no confundirlos un poco. La bondad de Dios entonces guía al arrepentimiento a todos aquellos que hacen iniquidad, ¿sí? Y aquí alguien podría decir, entonces, o Dios aborrece o Dios no aborrece. Y como les digo, el problema es que tenemos esa definición de aborrecimiento desde el punto de vista de un aborrecimiento humano. Ese aborrecimiento humano es totalmente pecaminoso. Dios entonces odia el pecado de una manera santa, de una manera justa, pero ese Dios que aborrece aquellos, entendiéndose en el sentido de sané del término hebreo, aquellos que hacen iniquidad, Dios en su atributo de bondad les guía al arrepentimiento, ¿sí? Dicho, como decía el pastor Sugel en una ocasión, para hacer para equilibrar estos puntos, porque le decían, bueno, ¿cómo es que Dios aborrece al pecador? Y luego aquí está presentando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y él lo decía de una manera muy sencilla. Dios ama entonces a la criatura a pesar de su pecado. En ese sentido es como nosotros lo estamos viendo, ¿sí? Es decir, que Dios ame al pecador a pesar de su pecado no está implicando que Dios esté aprobando su pecado, ¿sí? Sino que aquí vemos de esa manera más gráfica que su benignidad, que su bondad, que Dios es bueno y al ser bueno, eso te guía al arrepentimiento, ¿sí? Muy bien, entonces Dios ama a sus criaturas, el amor de Dios no puede descansar en las criaturas porque las criaturas no tienen absoluta perfección, ¿sí? ¿Qué sucede con aquellos que están lejos de Dios, que son enemigos de Dios, aquellos que están en constante pecado, etcétera? Bueno, la verdad bíblica, Dios aborrece el pecado y Dios aborrece juntamente tanto al pecado como al pecador. Ya lo explicamos a detalle este aspecto, ¿sí? Pero por cuanto Dios es bueno, Dios no retira completamente su amor. Esta es otra gran verdad, ¿sí? Dios no retira completamente su amor porque Dios es bueno, ¿sí? ¿Y en qué sentido? Dicen el teólogo Grudem, dice, porque Dios sigue reconociendo en el pecador la imagen de sí mismo. Y volvemos al mismo punto. ¿Por qué ama Dios a sus criaturas? No por la criatura, no por las perfecciones de la criatura, no por los méritos de la criatura, sino ama a las criaturas a causa de sí mismo. Entonces Dios reconoce en el pecador la imagen de sí mismo, ¿sí? Vemos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva caen en pecado, viene la maldición y vemos que todavía la imagen de Dios quedó conservada en Adán y Eva. Y esa misma imagen de Dios la tenemos todavía el día de hoy. Está ciertamente distorsionada, pero todavía sigue en este sentido la imagen de Dios en cada uno de las personas, ¿sí? Dios ama a causa de sí mismo, ¿sí? Entonces, dice un profeta, por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, ¿sí?
porque nunca decayeron sus bondades, nunca decayeron sus misericordias. Entonces, aquí la reflexión que nosotros podemos tener es la siguiente. Dios te ama a ti, obviamente. Entendemos, nos ama a través de Jesucristo, etcétera. Pero Dios te ama a ti por causa de Él. Tiene que ver por Él, no por ti. Dios tiene paciencia de ti. Este atributo de la bondad de Dios se relaciona demasiado con la misericordia, con la paciencia de Dios. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero Dios, entonces, el amor que Dios tiene por ti es a causa de Él, ¿sí? Y el día de hoy podemos nosotros como cristianos, si somos muy honestos, decir, híjole, yo fallo, peco con mi boca, con mi pensamiento, con mis acciones, y oh Señor, te fallo tanto y sigo vivo. Sí, sigues vivo porque Dios es bueno. Por eso Jesús decía, no hay ninguno que sea, no me llames bueno a mí, bueno es Dios solamente. Y por su bondad es que Dios nos está amando, ¿sí? Entonces, hoy vemos la bondad de Dios. Esta primera parte, Dios es la norma suprema de lo bueno y todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Vamos a ver más en la siguiente clase lo que es bueno, por qué es que esto bueno necesita la aprobación de Dios, por qué aquello que Dios aprueba se constituye de manera rápida en algo bueno, y vamos a estar entendiendo todos estos aspectos. Concluimos con esta idea. Vamos a concluir con esta idea. La idea con la que concluimos es que Dios es la norma suprema de todo lo bueno, que Dios es bueno, ¿sí? Que sus misericordias no nos han faltado en este día, que que tus necesidades son satisfechas porque Dios es bueno, tuviste un grato sueño porque Dios es bueno, tuviste una cama donde dormir porque Dios es bueno, tuviste salud porque Dios es bueno, tuviste todas las bondades que has tenido es porque Dios es bueno, y esto nos lleva a entonces poder expresar una alabanza, una adoración a Dios y reconocer su bondad y reconocer que Él, a causa de su bondad, pues es que nosotros estamos de pie delante de Él y delante de las personas, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda en esta clase de la bondad de Dios? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esta clase y vamos a comenzar con un tiempo de alabanza, de adoración al Señor, y después vamos con la enseñanza. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor. Y hoy hemos aprendido que tú eres bueno, Señor. Al ser bueno, Señor, tú eres la fuente de todo lo bueno, Señor. Todo lo bueno que nos puede suceder, que podemos recibir, que podemos vivir, viene de ti, Señor. Todo, dice Santiago, todo don perfecto desciende del Padre, desciende de lo alto. Y el mejor don perfecto que tú nos has dado es Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de Jesús tú nos has dado lo mejor, Señor. Y también, Señor, tu bondad nos deja ver que tú eres el supremo bien, Señor. Que no tan solamente tú eres la fuente de todo el bien que yo puedo tener, sino que tú eres el bien supremo, Señor. Es decir, ayúdanos a entender la idea de que pudiéramos tener muchas cosas que son buenas, pero lo más bueno, Señor, es tenerte a ti. Lo mejor, el bien supremo, eres tú, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y ahora que vamos a exaltarte, tenemos un atributo más para poder llenar nuestra boca de tu alabanza y ahora reconocer que tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.